Hola, hola, hola. Hello, hello, hello. Hola, hola, hola. Bendiciones, bendiciones. Hi. Bendiciones, bendiciones. Katie Flores de este lado. Katie Flores on this end. Mándame su comentario. Déjeme saber dónde se conecta. Let me know where you're connecting from. Katie Flores de este lado. Dios se bendiga. Dios se bendice. God bless you. Katie Flores on this end. Los he extrañado mucho. I have missed you. Hi, Gina. God bless you, Cecia. Dios les bendiga. Los he extrañado. I've missed you guys. Thank you for having me today. Gracias por tenerme en este día. I have missed you. Los he extrañado. Conéctense, compartan, share. Quiero decir que realmente es de gran bendición para mí poder conectarme con ustedes cada semana. It's such a blessing to be able to connect with you. And I am so grateful for you continuously connecting. Gracias, estoy honrada. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad de poder conectarme con ustedes, de ser de bendición, to be able to be a blessing. Sé que si esa es su primera vez, this is your first time, corazón a corazón con Katie Flores, heart to heart with Katie Flores. El corazón aquí es de poder ayudar a alguien, to be able to help someone, poder ser bendición a alguien. No hay razón por la que una persona tiene que estar sufriendo a solas. There is no reason for someone to be suffering alone. There is no reason, no hay razón por la que una persona tiene que estar sufriendo a solas. Y yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado dones. God has given us gifts. Dios nos ha dado dones y esos dones no son para mantenerlos o contenerlos. These gifts are not for us to contain them or maintain them to ourselves, but they are to share. Es para compartir. Comparta esa palabra, share these videos. Esta semana pasada compartimos un video, un mensaje, y he recibido mucho apoyo. Last week I shared a video of a message and I have received a lot of support. Termina contigo. It ends with you, and really and truly, tú eres el cambio. We are the change. You are the change. Tú no puedes cambiar a nadie. Lo único que puedes hacer es cambiarte a ti mismo. The only thing you can do is change yourself. ¿Sabes cómo cambiamos generaciones? You want to know how we change generations? Cambiamos generaciones cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento. Generations are impacted and changed when we change our behavior. Cuando nosotros cambiamos nuestro comportamiento. Tú tienes el poder y la autoridad. You have the power and the authority to be the change. Tienes el poder y la autoridad para hacer el cambio. Dios les bendiga una vez más. God bless you. Thank you for connecting. En estas semanas estoy en México. I will be in Mexico these weeks. Estoy en Virginia. I will be in Virginia. I will be in Culver, en la área de Fresno, al norte. I will be in Culver. And I will also be in Portland, Oregon, y también estaré en Oregón, Portland, Oregón este mes. So si estás por ahí, nos vemos. If you are around there, let's take a picture. Nos tomamos una foto. Y realmente es un honor para mí conectar con las personas, conocer a algunos de ustedes en persona. It's such a blessing to meet some of you in person. Gracias por el honor. Thank you for the honor. El conquistar el desgastamiento, a conquering burnout. Y siga compartiendo, ponga sus mensajes, póngame sus ideas, sus opiniones. Realmente las aprecio. I appreciate your support. I appreciate your opinions, your thoughts. Those of you that message me privately. ¿Qué es el desgastamiento? What really and truly is a burnout? I want to share that we are living in a time, vivimos en un tiempo, una cultura, y esto va más allá de COVID, and this is beyond COVID. Vivimos en una cultura donde el trabajar y labrar es lo que nos da una medalla de oro. Laboring and working gives us a badge of honor, gives us a gold medal. And we have been trained, hemos sido enseñados, hemos sido entrenados a labrar. Quiero empezar con esto y ahí te va el primer golpe, and there's the first punch. Tú no puedes ganarte el amor de Dios. You cannot buy God's love. Porque
Él ya pagó el precio. He's already paid the price. The price that showed, that proved that he loved you. Él ya hizo el acto más grande para mostrarnos que Él nos ama. Entonces, no hay necesidad de tratar de comprar su amor. You cannot buy God's love. Y hay personas que tratan de comprar el amor de otros. That they try to buy people's loves with things, con cosas. Les compramos, cosas a las personas para que nos amen. We try to buy things, or we do things for others, o hacemos cosas para otros para que nos quieran más. Pero así no funciona con Dios. It doesn't work that way for God. God's love for you is established. El amor de Dios para tu vida, por ti, está establecido. Él te ama más allá de cualquier amor que tú puedas imaginarte. He loves you beyond what you can imagine, and there is nothing you can do or cannot do for him to no longer love you. No hay nada que tú hagas o dejes de hacer donde él deja de amarte, que es lo contrario. That is the contrary of what we believe. Hemos abrazado esa cultura de labrar. We have adapted to this culture of work. I must prove my worth. Tengo que comprobar mi valor. Y en Dios, tú no tienes que comprobar tu valor. In God, you do not have to prove that you are worthy of love. Para algunos de nosotros que hemos crecido con esa inferioridad o inseguridad, with some of us that have grown with this sense of needing to prove, hey, my dad didn't love me, my mom didn't love me, and now we believe that I need to prove that I'm worthy of love. Tengo que comprobarle a alguien que soy digno de ser amado. Y eso no funciona con Dios. And that's not the way it works with God. Dios te ama no importando lo que eres o lo que no eres, lo que haces o lo que no haces. God loves you regardless of what you do, what you don't do. Alguien me preguntaba esta semana, si hago esto, Katie, Dios va a olvidarse de mí. Dios va a dejar de amarme. Someone asked me this week, if I do this, Katie, will God stop loving me? No. Dios siempre te ama, y lo vemos a través de la palabra. ¿Qué me podrá separar del amor de Cristo? What shall separate me from the love of God? Nothing. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Y lo vemos en el Nuevo Testamento. El hijo pródigo, we see the prodigal son, that he takes on a disrespectful act. Él hace un acto de falta de respeto, y aún así el Padre lo ama. Even then the Father loves him. Why? El Padre es simbólicamente nuestro Padre Celestial. That is a figurative way of seeing our Heavenly Father. That regardless of how far we go, que no importando qué tan lejos nos vamos, Él está esperando que regresemos a casa. He is always waiting for us to be coming home. ¿Qué es el desgastamiento? What is burnout? Scientifically, there are three things that describe burnout. Tres cosas que dicen que es lo que es el desgastamiento. El desgastamiento no es solamente, o el agotamiento no es solamente estar cansado. Burnout is not just being tired. It is exhaustion that won't go away. El estar desgastado, el agotamiento es estar exhausto, y no se va ese sentido de estar exhausto. That sense or feeling of being exhausted does not go away. No se va. Estar exhausto. Estar cínico. Cynicism también sería una de las categorías que puede, tres cosas requisitos que una persona que está desgastada tiene. Three things that someone that is burned out has. Y es cynicismo, cynicism. Cuando alguien es cínico, se le hace difícil creer en lo bueno. When someone is cynical, they have a hard time believing in the good. They're always skeptical of why people do things. Siempre están cuestionando y preguntando por qué las personas hacen las cosas. Se les hace difícil creer en lo bueno. They have a difficult time believing in the good. Cynicismo, cynicism. Y number three, tienen una dificultad con efectividad. They are having less results with being effective. Ya no están teniendo los mismos resultados en ser efectivos. Esas son tres cosas que son requisitos, o que son descripciones de alguien que está desgastado, or descriptions of someone that is burnt out. Exhaustion, cynicism, and less, a reduction of effectiveness, o la reducción de efectividad es el cynicismo,
y el estar constantemente exhausto. No es solamente estar cansado. It's not only being exhausted or being tired. It's not only being tired, but it's always being exhausted. And exhaustion doesn't only have to be physical. Y el estar exhausto no solamente tiene que ser físico, sino que a veces nos encontramos cansados, exhaustos mentalmente y emocionalmente. So many times the exhaustion is emotional. It is beyond physical. It is a mental. Y a veces hay personas que dicen, no puedo dormir, I can't sleep, I don't know why. You're mentally exhausted, estás mentalmente exhausto. Quiero decirte en este día y biblically, I just want to point out and share with you a story in the Bible that I always use in regards to some mental health issues. De acuerdo a ciertos temas de la salud mental, y hay una historia de un gran hombre. There's a story of a great man that was powerful, that was greatly used by God, un hombre poderoso, grande, usado por Dios, y él se encuentra en un momento, he finds himself in a moment defeated, derrotado, después de ser usado por Dios. After being used by God, he finds himself suicidal, se encuentra con pensamientos suicidas, se encuentra comparándose. He finds himself comparing himself. Quiero decirte algunas cosas del agotamiento. Some things about exhaustion, about burnout, is that you are not yourself when you are burnt out. Tú no eres tú mismo cuando estás desgastado. You are not yourself when you are burnt out. In other words, your behavior is irrational. Tu comportamiento no es razonable cuando estás exhausto. Tú no debes de estar haciendo ciertas decisiones. There are some decisions that should not be made when you are burned out. Hay decisiones que no deben de hacerse cuando estás agotado, desgastado. Quiero decirte que a veces somos más buenos, más compasivos. We are more compassionate. We are better to our vehicles. Tenemos más compasión hacia nuestros autos. Somos más gentiles hacia nuestros autos que lo que somos a nosotros mismos. Than the way we treat ourselves. A nuestros autos, después de cierto tiempo, to our vehicles, after a certain time, you know that it cannot move without fuel. Que tu auto no puede moverse sin gasolina. Tu auto no puede seguir si no se le cambia el aceite. Your vehicle cannot go on without maintenance. We are better to our vehicles than we are to ourselves. Somos mejores a nuestros autos que a nosotros mismos. Jesús sabía que su tiempo era limitado sobre la tierra. Jesus knew that his time was limited upon earth, and he rested. Y él descansó. Él honraba el día de reposo. He honored the day of rest. He honored the Sabbath. ¿Quiénes somos nosotros para no honrar el descanso? ¿Somos nosotros mejores que Jesús? Are we better than Jesus? Who are we not to rest? ¿Quiénes somos nosotros para no descansar? Jesús descansó. Jesus rested. El desgastamiento. No somos nosotros mismos. We are not ourselves when we are burnt out. Cuando estamos desgastados. Y quiero decir que es muy común en nuestra cultura latina. It's common in our Hispanic Latin culture to keep going, de seguir dando y dando. Cuando tú das todo, te quedas con nada. When you give everything, you stay with nothing. And some people keep giving beyond that nothing. Hay gente que sigue dando más allá de cuando ya no tiene nada. Su aceite se ha quemado completamente. They are on fumes. Their oil is burned. And they are still trying to give. And that's why we cause damage in church. Y es por eso que causamos daño a otras personas. We hurt people because we're not ourselves. Dañamos a otra gente porque no somos nosotros mismos. Contestamos de una forma fuerte. We respond roughly. We are not gentle. No somos gentiles, dóciles con las personas, y dañamos a otros. And we hurt people. Why? Because we are not ourselves. Cuando no somos nosotros mismos, necesitamos descansar. We need to rest. Como latinos, como la cultura americana, as American culture in this time, en ese tiempo, se nos ha inculcado. We believe that is registered in us that we need to work, trabajar, labrar, pero tenemos que descansar también. We also need to rest.
Yo estoy contra las frases que dicen a descansar en la tumba. People say to rest in the tomb. Eso no es bíblico. That is not biblical. Eso no es de Dios. That is not of God. Necesitamos descansar. We need to rest. El exhausto, el estar exhausto, viene en diferentes formas. Being exhausted comes in many forms, in our mind, in our body, in our emotions. Emocionalmente a veces estamos exhaustos, nuestro cuerpo, nuestra mente. Hay días que tu cuerpo te dice, no me quiero mover de la cama. There are days that our body tells us, I can't move, no me puedo mover, there are days that I can't hear another person. Hay días que no puedo escuchar a otra persona. Mi mente está exhausta. My mind is exhausted. Y una de las cosas que las personas hacen cuando están exhaustas, one of the things that people do when they're burned out is that they don't listen to themselves. Eso es lo que hace la diferencia de una persona que no vive constantemente en el desgasto. There's a difference between a person that doesn't always live in that burnout state, is that a person that is not in that burnout state will stop. They are able to now identify, I am burnt down. Ellos pueden identificar, estoy desgastado, estoy agotado. Es tiempo de parar. It is time to stop. It is time to rest. Quiero decirte, y voy a tratar de ser lo más rápido posible. I'm going to try to be as precise as possible. Pero eso lo quieres ver como una cuenta bancaria. You want to see it as a bank account. Yo voy al banco y deposito. I go to the bank and I deposit. Pero si yo deposito $1,000, yo no puedo sacar $10,000. If I deposited $1,000, I can withdraw $10,000. Y hay personas que depositan para sacar, they deposit to withdraw, pero tenemos que constantemente estar depositando. Solamente que me sienta bien no significa que tengo que dejar de depositar. Just because I feel good does not mean that I need to stop depositing. Cuando digo depositar descanso, depositar autocuidado, to deposit self-care, to deposit rest, self-care, depositar el autocuidado, el descanso. Y a veces pensamos que porque fui a las vacaciones una vez al año, that because I went on a vacation once a year, that I should be enough for the next 5 years, que eso debería de ser suficiente para los próximos 5 años, y eso no es correcto. And that is not correct. Tiene que haber descanso cada semana. Tiene que haber un momento de descanso todos los días. There has to be a moment of rest every single day. Hay diferentes formas que nos desgastamos. There are different ways that we are burned out. Y escuchamos hay personas que en sus relaciones están desgastadas. There are people that in their relationships they are burnt out, están agotadas. Quiere decir que ya no tienen nada más que dar, que no hay ninguna gota más de dar. There's not a one bit more than they cannot give. And I'm gonna run y corro. Elías se encuentra, Elijah finds himself. Usted lee en el capítulo 18 de Primera de Reyes, you read verse 18 of 1 Kings. He had just seen victory. He had just seen a miracle. Él había visto milagros. He had seen power. Él había visto poder. He had just been greatly used. Acaba de ser grandemente usado. Y ahora, en el capítulo 19, and in chapter 19, now he is threatened. Ha sido amenazado por una persona. He's been threatened by one person. And now he finds himself defeated. Ahora se encuentra él derrotado. His behavior is irrational. His talk is negative talk. Su hablar es negativo. Su pensamiento es irrazonable. Lo que está sucediendo, vemos un caso clásico del desgasto. We see a classic example of burnout. Después de tener un momento de pínculo, y eso sucede mucho a las personas en ministerio. This happens a lot to people in ministry, that we have a victorious Sunday, tenemos un domingo victorioso, y el lunes, boom, tenemos una caída profunda. We have a big dip if we don't take care of ourselves, si no nos estamos cuidando. Después de un momento alto, tiene que venir un momento bajo. After we have a high point, there has to be a low point. La vida viene con estreses. Success comes with stress. El éxito viene con estrés. Hay factores diarios constantes que tenemos que pelear de la vida. There are factors, life crisis, there are situations that come. Y quiero decirte en este momento que esto nos deja saber, esto solamente normaliza que tenemos altas y bajas. It normalizes that we have our highs and lows. Elías era humano. Elijah was human. Está bien ser humano.
Está bien sentirte en un momento bajo. It is normal. Es normal sentirte en un momento bajo. Él era un ser humano. He was a human being greatly used by God and had a human moment. Grandemente usado por Dios y estaba teniendo un momento humano. Él era un hombre normal. He was a normal person. Pero quiero que veas su comportamiento. I want you to see his behavior. I want you to see that he puts himself down, que él se desvalúa, él se habla a sí mismo en una forma negativa, that he speaks himself in a negative way. He talks down to himself. Usualmente, cuando estamos desgastados, no nos estamos hablando bien to ourselves. We're not talking to ourselves well. Cuando estamos desgastados, no nos estamos hablando de una forma de compasión o amor. We're not talking to ourselves with compassion or with love. Nos bajoestimamos. We put ourselves down. Esa voz que está tocando en nuestra mente, that voice that is playing in our mind, esa voz que escuchamos, that inner dialogue, el diálogo interno usualmente es negativo cuando estamos desgastados. That inner dialogue is usually negative when we are burnt out. Y mire Elías, 1 Reyes 19:4, look at what he says. 1 Kings 19:4, he says que él se va abajo de un árbol. He sits under a juniper tree and he prays. Él habla con Dios y dice, Señor, quítame la vida, que yo no soy mejor que mis padres. Take my life. He says, take my life. I am no better than my ancestors. I am no better than my fathers. Escucha, I am no better. No soy mejor. Él se está, número uno, comparando. He's comparing himself to those before him. Él se está comparando a aquellos antes de él. Cuando estamos desgastados, nos comparamos mucho. When we're burned out, we compare ourselves. Let me tell you something. I know we say this and it should be common sense, but I've concluded that common sense are not the same with everybody. Eso debería ser sentido común, pero he realizado que el sentido común no es igual para todos. La media social no es verdad. Social media is not reality. Y la mayoría del tiempo las personas ponen filtros, las personas hacen toda clase de cosas para distorsionar lo que ven, what you see, lo que ellos presentan. Siempre queremos presentar la mejor versión de nosotros. We always want to present the best version of ourselves. Y mientras tú te estés comparando con algo que no es verdad, no te vas a sentir bien. As long as you keep comparing yourself to something that's not reality, you're not going to feel good. Él se está comparando. El comparándote te va a sentir con falta de esperanza. You compare yourself continuously, you're not going to feel hopeful. There's no hope that is going to come. Nothing good's going to come from comparing. Nada bueno va a salir del comparar. Te sientes constantemente que no estoy haciendo suficiente. Quiero decirte, and you'll feel constantly like you're not doing enough. Quiero decirte que tu jornada es tu jornada. Your journey is your journey. Tu jornada es tu jornada. Entonces, tú solamente eres responsable por tu jornada. You're only responsible for your journey, for your behavior, for your life, por tu vida, tu comportamiento. Tu jornada es tu jornada. Y el comparamiento and comparison brings no good, no trae nada bueno. Y cuando te estás comparando, usualmente empiezas a criticarte. When you compare, you criticize yourself. Cuando te comparas, te criticas. Nunca te hablas bien, sino que te hablas mal a ti mismo. You talk down to yourself. Porque somos nuestro peor crítico. We are our worst own critic. Nunca nos hablamos bien. We never talk ourselves well. We always make ourselves a victim. Siempre nos hacemos nosotros la víctima de nuestra historia. We make ourselves a victim in our own story. Y te vas a empezar, y luego eso va a provocar la culpabilidad. Then what happens is that you will begin to feel guilty. Guilty for what you're not doing. Te sientes luego culpable por lo que no estás haciendo, lo que deberías estar haciendo, what you should be doing. Y quiero decirte que el debería no existe. There's no such thing. Debería. I should. There's no such thing. There's no absolute. No hay un absoluto. Haz lo mejor que puedes hacer hoy. Do the best you can today. Give your best today. And your best today might be best tomorrow. Maybe different tomorrow. Tu mejor hoy puede que sea diferente mañana. We do not. ¿Cómo conquistamos el desgastamiento? How do we conquer agotamiento, burnout? Stop comparing. Deja de compararte.
Usted lo puede ver que en el versículo 14 él empieza a decir, he estado trabajando tanto, he dado mi corazón, I've been giving my heart, he estado dando todo lo que tengo, todo está destruido. Él empieza a desvaluar, he starts undervaluing his work. Usualmente cuando estamos agotados, no vemos lo bueno. When we are burned out, we don't see the good, we only see the bad. Cuando estamos desgastados, agotados, no vemos lo bueno, sino que vemos todo lo malo. Ese hombre de Dios que predicaba la verdad, a man of God that preached truth, un hombre de Dios que enseñaba la verdad, he taught truth. Pero él en ese momento se encuentra culpándose por todo lo malo. And now he finds himself blaming himself for all the things that are going wrong. He had been teaching, he had been doing, él estaba dando, y ahora él se encuentra solamente viendo lo malo. There had been people that had turned their ways unto the Lord. Había personas que se habían dado al Señor, pero él no lo ve en ese momento. ¿Por qué? Porque cuando estamos desgastados, nuestro pensar it's distorted, está distorsionado nuestra mentalidad, nuestro ver. No vemos la verdad, no vemos lo que es real. We don't see, we only feel, solamente sentimos. Let me tell you, what you feel is not always true. Que lo que sientes no siempre es verdad. Alguien por favor dígame a eso. Somebody please say amen to that. What you feel is not always true. Lo que sientes no siempre es verdad. ¿Y cómo retamos eso? Empieza a ver la prueba. Start looking at the proof. Empieza a obtenerla con prueba. Start looking at the proof. Una de las segundas cosas que él hace es que él trata de controlar. Está tratando de controlar los corazones de ellos. Oh, Señor, ellos esto, ellos lo otro. Oh, this and that. Let me tell you. ¿Tú quieres la fórmula para el desgasto? Trata de complacer a otros. You want to make yourself burned out? ¿Quieres desgastarte? Trata de hacer feliz a todo el mundo. Start making everybody happy. Try, because you won't. You never will. Nunca vas a poder hacer feliz a todo el mundo. Y una de las cosas que causa el desgastamiento, one of the things that causes burnout, is trying to control everything. Tratando de controlar todo. Número uno, nos comparamos. Number one, we compare. Nos comparamos, pero otro es controlar a todo. Trying to control everything and everyone. Let me tell you, you are not God. No somos Dios. I am not God. The world is not on my shoulders. El mundo no está sobre mis hombros. Dios tiene el control de todas las cosas. God has control of all things. Dios tiene el mundo en sus manos. God has the world in his hands. Y yo tengo que darle el control a Dios. I have to give God the control. It is not up to me. Y a veces yo puedo decirte como terapeuta, es frustrante tratar de ayudar a alguien. It is frustrating to try to help someone and not have them make a change y no ver que ellos están haciendo algo diferente. Pero yo tengo que soltar el control porque el control no es mío, because the control is not mine. Cuando tú estás tratando de controlar todo, tú te estás preparando para desgastarte. When you're trying to control everyone and everything, you are setting yourself up for burnout. Oh, Primera de Pedro 5, 1 Peter 5, he says, dame, 5:7, dame todas tus preocupaciones. Give all your worries and cares to God. Dale todas tus preocupaciones a Dios, porque a Él le importa, because He cares for you. Hay muchas cosas en nuestras vidas que están fuera de nuestro control. There are so many things in life that are out of our control, and we need to accept that, y tenemos que aceptarlo. Hay muchas cosas en nuestras vidas que están fuera de nuestro control. No es nuestra responsabilidad. It's not our responsibility. Quiero decirte, y ya casi termino, deme otros 5 minutos. Exageramos el problema cuando estamos desgastados. We exaggerate. ¿Cuántas mujeres dicen amén? We exaggerate when we are burned out. Tenemos la costumbre de exagerar cuando estamos desgastados. We have the habit of exaggerating when we are burned out. Elías, oh Señor, soy el único, I am the only one that's left, y ellos me están tratando de matar. I am the only one left and they're trying to kill me. Esa no era la verdad. Él estaba exagerando la verdad. We tend to exaggerate when we're burnt out. Exageramos cuando estamos desgastados. Él no era el único que había quedado. He wasn't the only one that was left. Y ellos no lo estaban tratando de matar, and they were not trying to kill him. Era una persona que estaba tratando de matarlo. There was one person that was threatening to kill him. Vemos el vaso medio vacío
en vez de medio lleno cuando estamos desgastados. We see a cup half full and we see a cup half empty instead of seeing it half full. Vemos el vaso medio vacío en vez de verlo medio lleno. Empezamos a lambernos nuestras heridas. We start just licking our wounds and pity partying. Y pobrecito yo. Y todo el mundo se está cayendo sobre mí. Todos me odian. Nadie me quiere. Everybody hates me. Nobody loves me. La verdad era que solamente una persona lo estaba tratando de matar. Only one person was trying to kill him. El punto es que cuando estás desgastado exageramos. When we are burnt out, we exaggerate. We over-exaggerate the problem. Magnificamos el problema. Y quiero decirte en ese día que también nuestro razonamiento emocional está distorsionado. Our emotional reasoning is distortion when we are burnt out. Cuando estamos cansados, our emotional reasoning is distortion. Está distorsionado nuestro razonamiento emocional. En otras palabras, tus emociones, lo que sientes te miente. What you feel lies to you. It's not always true. No siempre es verdad. Cuando estás desgastado emocionalmente, when you're emotionally drained, you're fatigued, estás fatigado, no puedes ver lo bueno. You cannot see the good and all you see is the bad. You can't always listen to your emotions. No siempre puedes escuchar a tus emociones. No siempre puedes darle toda la atención a lo que sientes. You can't give all the attention to what you feel. Acuérdate, él le pide a Dios que lo mate. He asked God to kill him. Gracias a Dios que no le hizo caso. Thank God that he did not respond to him. Y quiero decirte esto, y con esto casi termino. And with this I'm almost done. Si tú ves la historia, if you see the story, that God speaks to this man, Dios le habla a este hombre, él se tiene que alejar. He is pulled away in silence. Él se tiene que alejar, se encuentra en un punto, en una cueva. He finds himself alone, probably resting. Actually, if you read the story, at some point he's sleeping. A cierto punto él está descansando. Puede decir que a veces lo que necesitas para poder ver el mundo diferente, sometimes in order to fight burnout, para pelear contra el desgastamiento, es dormir un poco. It's just to get some rest. O comer un poco, porque el Señor le manda comida. The Lord sends him food. Y él come. Y a veces lo que necesitamos es comer un poco. Pero quiero decirte esto. I want you to know this. Que después de esto Dios lo sigue usando. After this low point, God keeps using this man. Que después de este punto bajo, Dios sigue usando a este gran hombre. Y lo usa después de esto para impactar generaciones después de ello. And he uses them to impact generations after this. Tener momentos bajos es humano. To have bad moments is human. It's okay. It's normal. Es normal. Pero no te quedes ahí. But don't stay there. Descansa. Come. Rest. Rest in the Lord. Descansa en el Señor. Eat. Come fisiológicamente y espiritualmente. Eat. Nurture your spirit. Nutre tu espíritu. Nutre tu mente. Nutre tu cuerpo. Nurture your mind, your body, your soul. Y después de un momento de oscuridad, and after darkness, there's still hope. Hay esperanza. La luz sigue después de eso. There's hope. Hay esperanza. Dios puede hacer algo grande con este momento bajo en tu vida. God can use this low moment in your life for something great. Es ahora que por eso puedo testificar. That's why I can testify. Hey, soy sobreviviente del suicidio. I am survivor of suicide. Yo he tenido momentos bajos que no pensé que algún día iba a ver la luz. I have had very dark moments where I did not think I would see the light again. Donde no pensaba tener esperanza otra vez. Where I did not think I would have hope again. Pero quiero decirte que el amor de Dios no es como el amor del hombre. That the love of God is not like the love of man. The love of man is conditional. El amor del hombre es condicional. El amor de Dios es incondicional. The love of God is unconditional. Él no te ama por lo que haces, sino que Él te ama porque Él te ama. He does not love you because of what you do. He loves you because He loves you. Because He's a good God. Porque Él es un Dios bueno.
Dios te bendiga. Dios tiene vida abundante para ti. God has abundant life for you. Dios quiere más vida para ti. God wants more life for you. En ese día, espero que eso haya sido de ánimo para tu vida. I hope that this was encouraging for your life. Y te animo a compartir con alguien. I encourage you to share with someone. Dios tiene algo grande para ti. God has something great for you. Comparte, comparte, comparte. De corazón a corazón con Katie Flores. Dios te bendice. God blesses you.